estamos discutiendo, ¿no? Ya lo que estamos discutiendo es ya al final, ¿no? Lo que pasa al final. Entonces, ese sería el comentario que tengo con respecto a eso. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Adelante. Bueno, es que hablando de las 4 nobles verdades, esta pregunta ya me parece medio vacía, pero bueno, me surgió desde hace tiempo. Cuando se habla del deseo, cuando es en el origen del deseo, se le llama tanja, ¿no? Tanja es la palabra, el deseo es la traducción más común, pero no es, como siempre, con el Pali, ¿no? No es siempre lo mejor. Entonces, los traductores traducen como deseo, pero hay autores, por ejemplo, que prefieren avidez, no les gusta usar deseo, o otros prefieren deseo, avidez, sed, etcétera, etcétera, todos los sinónimos que se te pueda ocurrir. Pero básicamente de lo que Buda habla es del deseo de placeres sensoriales. Es la primera gran área a la que se refiere el Buda, el desear placeres sensoriales. Después el desear la existencia, el desear ser. Y la tercera área es el deseo de no ser, el llamado Vibhava Tanja. ¿Sí? Entonces, estas cosas psicológicamente tienen muy, muy amplio, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos pensar en forma personal, ¿no? Si tengo una mala cualidad y hago una mala acción, por ejemplo, entonces me doy cuenta, me arrepiento y entonces me juzgo a mí mismo, ¿sí? Entonces surge, me pregunto, ¿por qué soy así? No quiero ser así. Eso ya es Vibhava Tanja, es decir, el no querer ser de cierta forma, ¿no? ¿Sí? Y por otra parte está el deseo de ser. Por ejemplo, a veces nos montamos demasiado en el caballo del idealismo y quisiéramos ser un arahant, por ejemplo, ¿no? Ya eso es un deseo de ser, eso ya es ese deseo y nos vemos ya inmiscuidos en el origen dependiente que da lugar al sufrimiento. ¿Sí? Entonces hay que entenderlo de esa forma. Y por supuesto, eso es con respecto al ser y al no ser, pero el deseo de placeres sensoriales es dukkha, es una de las formas de dukkha con las que estamos constantemente, a la que nos enfrentamos constantemente, ¿no? Y claro, el desprenderse de los placeres sensoriales es una cosa extremadamente difícil, ¿no? Se dice que en términos de los individuos nobles, solamente el anagami y el arahant están libres de deseo sensorial, están libres del gancho, de los placeres de los sentidos. Todavía un Sotapanna y un Sakadagami están sujetos al deseo sensorial. O sea, así de difícil es. Inclusive los dos primeros categorías de noble están sujetas todavía al deseo sensorial. Entonces, no es fácil. Es interesante muy interesante porque si uno analiza los 10 encadenamientos, los 10 encadenamientos son aquellas cosas que nos atan a samsara, ¿no? Los 3 primeros encadenamientos tienen que ver más bien con ideas. Lo voy a decir así en forma muy simple, ¿no? Después, los siguientes 2 encadenamientos de que la problemática son nuestras propias ideas, sino ya son cosas más profundas, ¿no? Son todos los impulsos,
los impulsos de deseo, ¿sí? Por ejemplo, el deseo sexual y la aversión llevada hasta sus extremos, ¿no? En el caso del deseo sexual, la lujuria, pero en el caso de la aversión, por ejemplo, la crueldad y la aversión que causa dolor a los demás seres o a uno mismo. Entonces, esas dos cosas son más profundas, vamos a llamarle, por decirlo así, más instintivas, y por lo tanto son más difíciles de erradicar, ¿sí? Y ya finalmente, los 5 encadenamientos superiores son cosas más bien sutiles, ¿sí? El deseo de existencia en la esfera de la materialidad sutil, el deseo de existencia en la esfera inmaterial, el engreimiento simple, yo soy, el yo soy, la agitación mental y la ignorancia. Entonces son cosas, entonces vemos que son esos encadenamientos vienen en 3 divisiones. Entonces lo más burdo, lo que más nos afecta son las cuestiones, son nuestra propia mente que va en contra de nosotros, ¿no? La duda, la creencia en la personalidad y la creencia de que los ritos, los rituales, las convenciones nos van a permitir iluminarnos, ¿no? O dejar atrás el sufrimiento. Entonces son cosas, los 3 primeros encadenamientos podríamos decir que son los más débiles. Después viene algo, lo de en medio es más duro, más difícil. Y ya lo último ya es, para una persona ordinaria sería increíblemente difícil. Y así es como es la cosa. Entonces, en relación al deseo, a veces pudiéramos sentirnos un poquito descorazonados porque nos damos cuenta que todavía estamos muy sujetos al deseo sensorial. Pero habrá que entender, ¿no? Entender que eso hay que hacer previamente y es precisamente estos 3 encadenamientos inferiores lo que tienen que abordarse primero, sin preocuparse mucho de la personalidad, de las manifestaciones del ego, cómo nos liberamos del apego a las convenciones, a los procedimientos, los rituales, a las reglas, etcétera, y finalmente la duda. La duda es el obstáculo que es un impedimento fundamental, ¿no? Entonces, ahora esas tres cosas se desvanecen cuando uno se establece en el entendimiento correcto. Una persona que tiene entendimiento correcto ya no cree como un agente, ¿no? Ya no cree en un yo como agente. Todavía está afectado por la percepción y el pensamiento como un yo, pero ya no tiene la noción, ha perdido ya la noción de que hay un yo que es el agente actual, ¿no? que ejerce las acciones, por ejemplo, ¿no? Ya no lo cree. Después esa persona ya no tiene duda acerca del Buda, el Dhamma y el Sangha y su relevancia para el logro de la liberación, ya no hay esa duda, y lo mismo ya no cree en convenciones, las puede seguir, pero ya no cree en ellas como el medio para lograr las cosas. Entonces, por eso el entendimiento correcto es fundamental, es lo que viene primero, y por eso precisamente estamos abordando el estudio, porque es lo inmediato, ¿no? Entonces, por supuesto, lo demás es importante también, ¿no? O sea, el abordar todas las estrategias para disminuir el deseo sensorial, la aversión, etcétera, se tienen que estudiar y practicar, ¿no? Pero el enfoque en el entendimiento correcto es fundamental, es la base, porque teniendo eso ya está todo, ¿no? Entonces, por eso hay que estudiar mucho acerca del tema, ¿no? Y desde luego hay muchísimo en el canon
hay muchísimo material para el estudio y hay muchos aspectos diferentes que se tienen que entender. Lo estamos atestiguando en este sutta, ¿no? Del entendimiento correcto, los diferentes modos en los que se puede abordar ese entendimiento correcto. Entonces, por lo menos inicialmente entenderlos teóricamente, ¿no? Pues es fundamental. Una vez que se entiende teóricamente, ya tenemos la base teórica, por decirlo así, para integrar esas cosas a nuestra vida cotidiana y poder practicar adecuadamente. Bueno, ¿algún otro? Muchas gracias. Sí, de nada. Sí, adelante. Perdón, ¿qué son los sábakas de entrenamiento nobles? Sí, el término Pali Sábaka se refiere al discípulo en entrenamiento. Esa es la definición de Sábaka, discípulo en entrenamiento. Y a lo que se refiere al Buda es a la persona, ya sea hombre o mujer, noble. Es decir, que tiene algún grado de iluminación dentro de los primeros 3 grados. Entonces, los sábakas son los sotapannas, los sakadagamis y los anagamis. El arahant no es sábaka. ¿Por qué? Porque el arahant ya no necesita entrenarse, ya no necesita entrenamiento porque ya culminó el entrenamiento. Entonces, los sábakas son los 3 primeros tipos de discípulo, hombre o mujer, que son nobles, ¿no? Ya entraron a la corriente. El primer tipo de sábaka es el que entró a la corriente, el segundo tipo de sábaka es el que solo regresa una vez más, y el tercero es el que ya no regresa, el anagami. Esas tres categorías comprenden los sábakas. Muchas gracias. Y bueno, la diferencia entre Tanja y Loba. Loba es el término pali que se usa para definir la raíz. La primera raíz de lo malsano. Las 3 raíces son loba, dosa y moja. Dosa es aversión y moja es ofuscación. Entonces son las 3 raíces psíquicas de lo malsano. ¿Sí? Entonces cuando se habla de esas 3 raíces psíquicas se habla de loba, dosa y moja. ¿Sí? Por supuesto, loba está relacionada con tanja. ¿Sí? Entonces son diferentes expresiones que se usan en diferentes contextos. Entonces, loba es como raíz malsana del deseo, la raíz. ¿Sí? Mientras que tanja se define como los 3 tipos de deseo fundamentales, que son el deseo de placer sensorial, el deseo de ser y el deseo de no ser. Entonces, por decirlo así, tanja es un poquito más ya las expresiones más importantes del deseo, mientras que loba es la raíz de ese deseo. ¿Sí? Gracias. Ahora, por ejemplo, cuando uno estudia el Abhidharma, se dice que, por ejemplo, hay individuos con 3 raíces, o individuos de 2 raíces, o individuos sin raíces. Pero aquí se refiere sí, mi amor, aquí está. A la ausencia de las raíces. Por ejemplo, ustedes, no hay duda, ustedes tienen 3 raíces, pero las raíces sanas. Tienen la raíz del no deseo, de la no aversión y de la no ofuscación. Es decir, eso está en la mente de ustedes. Si ustedes tuvieran solamente 2 raíces, ¿sí?, que serían la combinación de cualquiera de las dos
dos raíces posibles, o sea, raíz de deseo y de aversión, o raíz de deseo y ofuscación, o raíz de aversión y ofuscación, ¿sí? Entonces tendrían ciertas características que les impedirían entender el Dhamma, ¿no? Por ejemplo, una persona con dos raíces no es una persona normal. Por ejemplo, una persona con ciertos problemas psicológicos o congénitos también, por ejemplo, una persona que nace con síndrome de Down no tiene las tres raíces sanas, ¿sí? Es decir, nace solamente con dos raíces. Algunos seres, por ejemplo, infernales, básicamente renacen ahí sin raíces. Entonces no hay raíz del no deseo, de la no aversión y de la no ofuscación, sino que están totalmente empapados de una mentalidad malsana, ¿sí? Con respecto a la raíz, ¿no? Digo, y esas raíces están determinadas por el karma, ¿sí? Cuando el karma que puso a esa persona en el infierno termina, tiene un renacimiento más favorable. Y entonces puede adquirir victorias, son causa para renacer con las tres raíces sanas, ¿sí? Entonces es una forma de prevenir que un karma tome su lugar en el momento de la muerte y renazca uno con dos raíces, por ejemplo. Eso sería, vamos, es fatídico, ¿no? Porque un individuo, una persona, un ser con dos raíces no... Por ejemplo, los animales no tienen tres raíces. Son seres creo que son de dos raíces. Sí, me puedo equivocar, pero creo que son de dos raíces. Es decir, tienen la raíz del no deseo, de la no aversión, pero tienen la de la no ofuscación, no la tienen. Sí, entonces, por eso no, el entendimiento de un animal comparado con el de un humano es inmensurablemente diferente, distanciado, ¿no? Sí, entonces eso por lo que respecta a raíces. Entonces son simplemente los puntos de vista que se ven en la doctrina, ¿no? Entonces por eso a veces hablamos de loba, cuando hablamos de raíces, o cuando hablamos de cuando hablamos de corrupciones y mencionamos la corrupción del deseo sensorial, es kamasada, le llamamos y eso es tanja. ¿De acuerdo? Gracias. De nada. A ver, Lucio. Hola, Miguel. Hola a todos. ¿Qué tal? Perdón por llegar tarde. Es un caos aquí en la casa. No te preocupes, Lucio, no te preocupes. Un caos. Pero ahorita que estás diciendo eso de las dos raíces, fíjate que hay una condición psiquiátrica que se llama trastorno de personalidad antisocial, Ajá. que se caracterizan por no tener meta, no tener como por no tener la posibilidad de tener buena voluntad por otras personas. Pero alguna vez escuché a una Naratana decir, a lo mejor entendí mal, pero yo entendí que todos los seres son susceptibles a mente, tienen, aunque sea un poco de meta, no sé, a lo mejor Mara, no sé, pero me gustaría pensar que todos los seres son capaces de tener un instante de meta, aunque sea, o no, o es posible que sí. A ver, es que hay que entender bien la diferenciación. Okay. Meta es simplemente una expresión de no aversión. Okay. Existen infinidad de... Recuerden, vamos a regresarnos otra vez al segundo factor del noble sendero, la intención correcta. Entonces, la segunda intención correcta es la intención de no aversión. ¿Por qué lo llama de esa forma el Buda? ¿Por qué no dice intención de meta, por ejemplo? No, porque meta es algo muy específico.
Y al decir no aversión, estoy incluyendo una bola de factores mentales posibles, ¿no? Como por ejemplo la amabilidad. La amabilidad es no aversión. Otro ejemplo sería la deferencia hacia los demás, y está basado en la no aversión. El respeto a los demás, basado en la no aversión. Es decir, existen infinidad de aspectos de la no aversión. Ahora, esta no aversión es lo que es la raíz, tiene su raíz, y todas estas cosas se derivan de la misma raíz. Entonces, meta se deriva de esa raíz también, pero no es en sí, meta no es considerado como una raíz. Entonces, si alguien tiene amabilidad por miedo a las consecuencias de ser enojón. Eso sería aversión en realidad. Okay. ¿No? Sí, eso sería aversión. Entonces, ¿por qué tendrías? Porque tienes que ir a la raíz. ¿Cuál es la raíz de la intención? Eres amable porque estás rehuyendo algo. Entonces, realmente el principio es que estás rehuyendo algo, y eso en sí es aversión, ¿no? Eso es. Entonces, sí, hay que entender bien estos aspectos de lo que es una raíz y sus diferentes manifestaciones. Sí. Es que no veo como por qué serías amable si no es por buena voluntad o por miedo a hacer Pero son dos cosas diferentes. Por una mera buena voluntad, ahí hay raíz de la no aversión. Pero si es por miedo a algo, ahí la raíz es la aversión. Es la parte malsana, la raíz malsana, ¿no? Entonces, recuerden, son 3 raíces sanas y 3 raíces malsanas. Y eso lo define el Buda súper clarísimamente, ¿no? Okay, entonces, sí, hay una serie de situaciones en los seres humanos en los que a veces uno piensa, bueno, híjole, a lo mejor esa persona solamente tiene 2 raíces, ¿no? Por ejemplo, los psicópatas. Definitivamente. Es eso. Definitivamente, un psicópata no, ese es seguro, no tiene las 3 raíces sanas. Sí. No las tiene. El trastorno de personalidad antisocial es como se le llama ahora a lo que antes le llamaban psicopatía, pero le cambiaron el nombre porque sonaba muy feo. Sí. Pero es eso, es de lo que ok. Sí, desafortunadamente ese tipo de individuo no tiene las 3 raíces. Es un individuo con 2 o con una raíz solamente. Entonces, no es posible que en esa vida particular, esa persona pueda lograr una vía y fruto. Eso es imposible. El logro de las vías y los frutos están reservados para los seres que tienen 3 raíces en un momento dado, porque en samsara hemos sido innumerables veces seres con 3 raíces, con 2 raíces, con una raíz o sin raíces. O sea, hemos sido de todo. Y repito, no es una situación fija, es una situación que cambia de acuerdo a las condiciones, ¿no? Y circunstancias. Sí. Sin raíces, puede haber un ser sin raíces. Sí. Mara. No, es todavía más, todavía más abajo. Existe una serie de seres que se llaman no percipientes. Es una categoría particular de existencia en samsara. Es muy extraño, pero los suttas lo indican. Son seres, se dice, de un agregado, solamente tienen el agregado material, no el mental, entonces carecen de raíces. ¿Sí? Eventualmente, claro, esa existencia termina y entonces tienen que renacer en algo que no es esa existencia y que puede ser cualquier otra existencia, entonces pueden renacer ya con 3 raíces, con 2 raíces y así sucesivamente. Pero sí.
Y lo importante es entender eso y la importancia de no perder las tres raíces que tenemos en este momento y sobre todo darnos cuenta del privilegio que es tener una existencia de tres raíces, porque es muy, 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 muy rara. ¿Aarón? Sí, Miguel, de esto que como que están platicando, o sea, son las tres raíces sanas, ¿no? Claro. Pero siempre todos los seres tenemos las tres raíces malsanas, ¿no? O sea, sí. Aunque estos seres que son cero raíz tienen las tres raíces malsanas. Sí. O aunque no tengan conciencia, estos que decías, ¿no? Los últimos que tienen sí. Lo físico nada más, lo material, también tienen las tres raíces malsanas. O sea, todos tendríamos eso, según yo. ¿O cómo es eso? No, porque no, solamente no tienen los... No tienen conciencia. Por el momento no, exactamente. Okay. Entonces, de plano, yo, según entiendo, es el único tipo de ser que no tiene raíces. Ahora, es una existencia inactiva, por decirlo así. Es una existencia que si tú lo ves puntualmente, pues dices, no, pues, ¿cómo va a ser una existencia solamente material? No, lo que pasa es que a lo largo del tiempo, sí, esa es la base para la existencia de ese ser, y en un momento dado, entonces se manifiesta la existencia ya en otro plano. Sí, es como la existencia inmaterial, por ejemplo. La existencia inmaterial, que es el tipo más elevado de existencia en el mundo condicionado, es una existencia de 4 agregados. O sea, no hay cuerpo material. Es una existencia exclusivamente mental. ¿Sí? Y desde luego es de 3 raíces. O sea, tiene las 3 raíces de lo sano como predominantes. Aquí, desde luego, tú tienes razón. El hecho de que tiene 3 raíces, que decimos que un ser tiene 3 raíces, no quiere decir que no tenga las 3 raíces de lo malsano. No, es una cuestión de predominancia. Lo que predomina son las 3 raíces sanas. Okay. En el caso de lo malsano, como decía Lucio, decía Bhante Gunarata, no es que sea absolutamente malo una persona o absolutamente sin raíces sanas. No, sí están ahí, pero están minimizadas por las raíces malsanas que toman predominancia. A eso es a lo que se refiere. ¿Entiendes? Sí. Muchas gracias. Okay. Bueno, ya nos pasamos un poquito del tiempo y bueno, espero en las próximas horas poder enviarles el pequeño resumen que hago de la discusión para que lo tengan a la mano y recuerden lo que se dijo y en la siguiente sesión lo que vamos a hacer es vamos a ver el aspecto de entendimiento correcto en relación al origen condicionado, que es lo que sigue en el sutta. Eso es lo que vamos a discutir en la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Bueno, entonces me despido de ustedes. Oye, Miguel, pregunta rápida. Ya ves, bueno, esto que comentas de la siguiente sesión del origen condicionado, no recuerdo, la verdad no leí, pero no recuerdo esa parte. Creo que también ya ves, bueno, estaba leyendo que hay esta parte, escuchando al venerable Nandisena que decía, que hay 2 métodos, ¿no? El origen, de condicionados, no me acuerdo exactamente el término técnico, pero ese tema donde está el origen condicionado y el patana, creo, ¿no? No sé si es correcto, que son como 2 métodos de condicionalidad que se manejan en el Dhamma, aparentemente, bueno, que es lo que entendí. Y nada más quería preguntar si también esto del patana se incluye. Bueno, el Patana es uno de los libros de la Abhidhamma. Y es el libro que trata acerca de las condiciones, es decir, las 24 condiciones fundamentales de lo condicionado. Es decir, en su totalidad, la esfera de lo condicionado o la existencia está regida por 24 condiciones
diferentes y específicas. Ese es un enfoque al origen dependiente, cuando uno analiza esas condiciones. Y el otro es el Paticca Samuppada, es decir, el origen dependiente cuando se describe como una serie causal que conduce al sufrimiento, o en el orden inverso, como la serie causal que hace que el sufrimiento cese. Entonces son dos enfoques, efectivamente, como lo dices tú, es correcto. Entonces lo puedes ver desde un punto de vista o lo puedes ver desde el otro punto de vista. Y en este sutta nada más se ve el origen condicionado. Solamente Paticca Samuppada, no está, porque el Patana es propio del Abhidhamma. De la vida, okay. O sea, es una forma de verlo de acuerdo con el Abhidhamma, pero el Abhidhamma es un sistema diferente que el de los suttas. Sí, de acuerdo. Okay. Estamos ahorita realmente nada más en estudio de suttas. Sí, no, de acuerdo. En algún momento podemos estudiar el Abhidhamma, ¿no? El Abhidhamma debe estudiarse también, ¿no? O sea, no hay duda, ¿no? Porque es parte del Tipitaka, ¿no? La triple canasta. Inclusive el laico también se beneficiaría mucho de estudiar el Vinaya monástico, aunque no a profundidad, pero sí es interesantísimo y muy útil entender un poquito del Vinaya monástico, porque es un modelo excelente, y no nada más es un modelo, sino también ayuda al laico a interaccionar adecuadamente con bhikkhus y con punis. Cuando uno conoce un poquito de Vinaya, entonces les facilita mucho la vida a los monjes y monjas cuando tenemos interacción con ellos. Pero bueno, ok. Entonces lo dejamos ahí y nos vemos la siguiente. Muchas gracias. Bien, hasta luego. Gracias.